interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir nada a cambio. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Muy bien, ahora sí nos metemos de lleno en Tiempo Rural y ya están con nosotros nuestros primeros entrevistados. Se trata del ingeniero Agustín Calderoni, que tengo aquí a mi lado. Ese es el presidente del Consorcio de Conservación de Suelos y Manejo del Agua Río Dorado, Río del Valle. Y lo acompaña el administrador del consorcio, el doctor Matías Uriburu. Bueno, ingeniero, ¿qué es el consorcio de manejo de suelo o conservación de suelo y manejo de agua? ¿Cuál es la injerencia que ustedes tienen dentro del territorio? Bien, ¿qué es? Tiene muchos aspectos. La verdad que me encantaría decir que es el mejor cambio de cabeza que tuvo el productor salteño, y es entender un concepto diferente, que es trabajar en un consorcio, trabajar en una comunidad para un bien común. Porque hemos tenido varias malas experiencias en el tema de sistematización de suelo para el manejo del agua, que nos venía trayendo muchos dolores de cabeza. Ustedes territorialmente están entre el Río del Valle y el Río Dorado en el departamento Anta, ¿no es cierto? Y dentro de eso se tienen que encargar, bueno, de todo, entonces, porque es muy integral, no solamente es el manejo del agua como los consorcios que habitualmente nosotros conocemos, sino que además tienen suelo, agua y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la zona, ¿no? Bien, desde el punto de vista técnico, entre el Río Dorado y el Río del Valle hay una cuenca, y tiene subcuencas, más la influencia de rutas, caminos que hizo el hombre, que impide el libre circulación del agua. Esos problemas producen encharcamiento, y el encharcamiento produce aumento de la napa freática y por lo tanto una salinización. Esa salinización cada vez es más seria y empieza a degradar peor los suelos, dejándolos improductivos. El hombre es muy confiado y muchas veces avanza hasta que el suelo ya no produce más, y decía, pero ¿cómo puede ser que hace 2 años yo cosechaba y ahora no cosecho? Entonces, como decían, el espanto nos une, y el espanto nos unió, y tras varios intentos logramos conformar este consorcio de conservación de suelos y manejo del agua. ¿Quiere decir entonces que en el diagnóstico que ustedes hicieron de los campos que habitualmente trabajan, ya venían advirtiendo esa merma en el rendimiento de los suelos? Bueno, ningún año es igual a otro, digamos. Cuando hay años muy llovedores, la napa freática se evidencia con más fuerza, y cuando el año es normal o medio seco, donde hay napa freática, el rendimiento es excelente. Pero sí, lo que pasa es que tuvimos 3 años con buenas lluvias, y eso hizo que la napa freática sea cada vez más alta, y no solamente eso, sino que cada vez es mayor la cantidad de sal que hay ahí arriba. El agua no hace tanto daño como la sal. La sal sí es muy perjudicial, por eso la combinación de conservación de suelo, porque hay que protegerse de la salinidad, pero también del sodio, que produce un desmejoramiento muy importante del suelo, y el manejo del agua, porque uno no está sin el otro, o sea, los dos hay que combinarlos. ¿Estos problemas fueron apareciendo en diferentes campos, en diferentes propietarios, y fueron problemas similares? En la mayoría de los casos hay problemas similares, que es el caso principalmente de tránsito de maquinaria pesada. O sea, la maquinaria pesada, donde hay problemas de napa freática, produce cede el suelo y la maquinaria se entierra. Y en otros lugares donde es más serio, se produce la salinización, que llegamos a ver lotes que estaban blancos.
al ver entonces la misma problemática en diferentes productores, es cuando empezaron a conversar de encarar el tema organizando un consorcio. Bien, de forma grupal. Siempre se conversó la situación para buscarle una salida, pero siempre se trabajó de las tranqueras para adentro y cada productor trabajaba en forma individual. Lo que sucede es que es muy difícil ponerse de acuerdo cómo se va a dirigir el agua y tener una vista más del bosque. Por eso, cuando nosotros consolidamos el consorcio, lo que hicimos es tener un administrador, que es un administrador de todos, donde tiene un sentido, digamos, un sentido de justicia, porque es para todos por igual, y un coordinador técnico de cada predio. Entonces, cada técnico de cada predio tiene una visión puntual de la situación de cada campo. En su campo, claro. Pero el coordinador es el responsable de verlo desde arriba como una sola unidad. O sea, nosotros tenemos un problema de 48.000 hectáreas. Nosotros hoy componemos 35.000 hectáreas, pero la situación es mucho más grande. Entonces surgen estrategias para decir, bueno, allá hay que hacer un salto, acá hay que hacer un canal, pero en este campo no hace falta. Si no hubiera habido consorcio, ¿dónde se hace el canal y quién lo paga? Y allá hay que hacer un salto y acá también, pero el salto aquel te beneficia al del medio o al de arriba igual que el que está abajo. Entonces empieza a ser una cooperativa mucho más importante. Entonces, las obras y el peso invertido es mucho más, se nota mucho más el esfuerzo que si fuera en forma individual. Ahora, Matías, ¿cómo están organizados los distintos campos que conforman toda esta cuenca que administra el consorcio? Básicamente, esta iniciativa que parte de los productores y en particular de Agustín, no tenía un marco jurídico para funcionar. O sea, hoy por hoy en la provincia no existe un régimen legal, hasta esa fecha no existe un régimen legal que prevea la constitución de este tipo de consorcios. Sí, consorcios de riego, que son primos de estos consorcios, pero esto es una figura nueva. A raíz de una iniciativa de ella y de gestiones que hicimos a nivel de la provincia, específicamente con el Ministerio de Medio Ambiente en ese momento, lo que logramos fue generar una mesa de trabajo y empezar a trabajar en un decreto reglamentario de este tipo de consorcios que tuvo su nacimiento en julio del año 2011. 6 meses antes ya los productores se empezaron a movilizar en forma privada para ver de resolver esta problemática. Y a partir de allí, de tener ese marco legal, se formalizó el consorcio y empezamos a trabajar como entidad, la cual logramos aprobarla recién este año, en mayo del año 2012, en donde se nos aprueban los estatutos, en donde nosotros podemos, como consorcio y como entidad, empezar a funcionar con cuentas bancarias, con habilitaciones, con reglamentaciones y demás. O sea que básicamente hoy por hoy este grupo de 15 productores está organizado y tiene todo un régimen de funcionamiento que se aplica para la vida, digamos. Y acá hay otra pregunta que creo que es clave en todo esto. ¿Cómo se administra con los fondos de esto? Porque indudablemente que todo esto requiere inversiones, requiere obras, que si bien son obras que por ahí son individuales de cada campo, seguramente tienen que ser de alguna manera compensadas con el resto de los usuarios de ese mismo consorcio, ¿no? Sí, fue un tema arduo de tratar de definir realmente cuál era el criterio para distribuir este tipo de gastos, ¿no? Porque es muy complejo desde el punto de vista de que, como dijo Agustín, son 35.000 hectáreas, la de los productores, dentro de un área de influencia de 48.000, en donde en realidad las obras necesarias que se tenían que realizar estaban en unos campos y los otros productores no eran beneficiarios de esas obras y sin embargo tenían que poner plata. Entonces, esta visión de ver un trabajo en conjunto, en donde los productores empezaron a entender de que tenemos un solo campo de 48.000 hectáreas, y yo como dueño de campo tengo que decir cuál es el problema más grave que tengo dentro de este gran campo y atacar ese problema, que es en beneficio del conjunto. Entonces, a partir de ahí, de esa filosofía y de un criterio de distribución de gastos por superficie, logramos hacer una inversión en obras de casi 7 millones de pesos que fueron financiados por los productores en forma genuina, y en solo 3 meses, porque esto, si vos haces un poco de cronología, el consorcio se constituyó en agosto del año pasado, del 2011, y las lluvias empezaron en noviembre, o sea que en ese corto periodo de tiempo movimos 400.000 metros cúbicos de tierra y hicimos 40 kilómetros de canal.
una obra que a nosotros hoy por hoy, viéndola a la distancia, nos impresiona, pero a su vez nos motiva, porque realmente es un proyecto muy ambicioso, pero además que muestra mucho hacia afuera, porque la generosidad que tuvieron estos productores de trabajar en forma asociativa fue muy bueno. Eso no, hoy por hoy no hay, salvo cuando llega alguna cuestión puntual en donde hay que tratar de consensuar criterios entre todos los productores. No hay esta figura asociativa, se elabora mucho más tranquila hacia adentro, y eso fue uno de los principales problemas que hubo, ¿no? Me quedo con lo que hablaba recién el ingeniero Calderoni, que tiene que ver con un cambio de mentalidad, porque seguramente se habrán hecho obras en un campo que está más arriba, pero para que se beneficie un poco el que está más abajo, y el que está más arriba también tiene que poner plata para algo, para que se beneficie el que está más abajo, ¿no? Es una cosa difícil de entender, pero bueno, enhorabuena que esto esté sucediendo realmente así, ¿no? Sucede eso, y sucede también de ceder libremente una parte de un campo para hacer un canal, para hacer un camino, o partir en dos un lote para decir, bueno, por acá va a pasar el agua y listo, no importa. Se partió en dos lotes y sembraré el lote 8A y el 8B. Pero bueno, esas cosas costaron, pero como dice Matías, con muy buena actitud por parte de todos. Ahora, ¿ustedes tienen allí dentro de esa cuenca un consorcio específico de riego, o está absorbido ese consorcio de riego por este consorcio que tiene un nivel de acción mucho más amplio? Creo que la primera etapa fue muy grande, digamos, los cambios de cabeza y de actitud, y entenderse bien, porque siempre lo que trató de hacerse es que prime la cordura y el consenso. Y eso tiene que mantenerse siempre. Entonces, para no hacerlo el proyecto mismo es ambicioso, muy ambicioso, y meterle más condimentos como el riego era generar distracciones para el objetivo principal. Así que serán en etapas futuras, sí, por supuesto. Bueno, vamos a hacer entonces un corte comercial, Matías. Ya nos hemos quedado sin tiempo para este bloque y vamos a seguir hablando de este tema, ¿te parece? Dale. ¿Sí? ¿Se quedan unos minutos más? Nos quedamos. Encantado. Muy bien, ahora hacemos una brevísima pausa en Tiempo Rural y luego seguimos hablando de este tema puntual que tiene que ver con el funcionamiento de un consorcio del manejo de conservación de suelo y manejo del agua aquí en la provincia de Salta, en el departamento Anta.